Hola, sí, ahí está. Ya chiquillos, buenos días. Otro lunes, nuevamente aquí. Bueno, estábamos viendo reglas de derivación. Esta semana tienen control, ¿cierto? El jueves. Ya, bueno, está, desde el otro día está abierto. ¿O no? Esta semana no es el control. ¿Sí? ¿El control? ¿Este jueves tiene control? Que se me mezcla con otro curso. Ya. ¿Y ejercitación? ¿Están avisados que haya ejercitación? Ya, ya, sí, se me estaba mezclando con otro curso. Bueno, ahí eventualmente por el mismo metacurso generalmente avisan cuando está lista la ejercitación. Ya, en este caso no depende de mí eso de la ejercitación, pero eh, o bueno, si me avisan a mí antes yo les aviso también. Ya, así que estamos viendo reglas de derivación. Y bueno, vimos suma, producto, multiplicación, división. Y ahí hicimos algunos ejemplos como con funciones relativamente sencillas de derivar, ¿ya? Y bueno, en este último ejemplo, la función contiene todas las operaciones posibles eh, en algún sentido, ¿ya? Entonces vamos a ocupar como prácticamente todas las propiedades, ¿ya? Porque si se fijan, el global de la función es una fracción, ¿sí? Así que como la propiedad principal va a ser la regla de la división, ¿ya? Pero por ejemplo, si uno mira el denominador es un producto de x, ln y exponencial. O sea, el denominador es un producto de tres funciones. Y nosotros solamente tenemos una fórmula para resolver el producto de dos funciones. ¿Ya? Entonces ahí va a haber que adaptarla. eh, y nada, el numerador es más sencillo, pero el denominador nos va a dar harto trabajo. ¿Ya? Así que voy a escribir el ejemplo. Ya esto todavía es parte de la presentación 11. ¿Sí? Con este problema termina en todo caso. ¿Ya? Permisito. Ah, luego para que esto se vea grande. Sí, solo aquí. Sí, solo aquí. Que me gusta mirar ahí lo que voy escribiendo. Gracias. Ya. Entonces, bueno, es calcular su derivada, ¿cierto? Calcule la función h' sería. Ya, así que solución. Ya, aquí, en este ejercicio, yo creo que es más que difícil, en cuanto a teoría, hay que ser ordenado nomás. ¿Sí? Sí, súper ordenado con todos los cálculos. Entonces, primero tenemos una fracción, ¿ya? Entonces, bueno, anotemos así, que h', ¿ya? Va a ser la derivada de esa fracción. Es decir, todo eso, el x, o sea, 7x a la 6 menos 3 por el x ln por exponencial, ¿ya? Todo esto tenemos que derivarlo. ¿Ya se acuerdan que con ese tilde se expresaba la derivada de la función? ¿Ya? Entonces aquí uno ahí tiene que ir separando de a poquito. Eh, lo primero acá sería, como les dije antes, resolver la fracción. ¿Ya? La regla de la división era como la menos intuitiva de todas. Lo voy a anotar aquí al lado. Si uno tenía f partido por g y tenía que derivar f partido por g, entonces eso era derivar el f por el g sin derivar menos el f sin derivar por el g derivado. Ya que hasta ahí se parecía un poco a la regla del producto, solo que en vez de tener un más al medio tiene un menos. Pero después va todo dividido por g al cuadrado. Ya que esa es como la parte menos intuitiva. Así que esa es la regla de la división.
para dividir una división, o sea, para derivar una división. Ya, así que siguiendo esa regla, aquí la f sería el 7x elevado a 6 menos 3 y la g sería el x ln de x por exponencial. Ya, así que esto sería el de arriba derivado. Primero voy a dejar expresadas nomás las derivadas, después las calculo. Ya, ahí está, el de arriba derivado por el de abajo normal. Ya, menos. Ahora el f derivado, o sea, el de arriba normal, es decir, el 7x elevado a 6 sin derivar, menos 3, todo eso sin derivar. Y el g derivado, es decir, el x ln de x por e elevado a x. Entonces todo este lo tengo que derivar. ¿Sí? Ese sería el numerador. Ah, no. Sí, sí, está bien. Me falta el denominador. Que bueno, el denominador es repetir la misma función que está abajo, pero ahora tiene que estar al cuadrado. Es decir, x ln de x por e elevado a x y todo eso elevado a 2. ¿Ya? Aquí hay una derivada que es como larga de calcular. Dentro de todo esto, la que nos va a salir más larga es la que está a la derecha, la x ln de x por e elevado a x. ¿Ya? Así que esa, bueno, van a haber dos que vamos a hacer aparte. ¿Ya? Vamos a hacer esta que le vamos a llamar 1, ¿ya? Pero esa no sale tan larga. Y a esta le vamos a llamar 2. Ya, entonces calculemos primero la derivada 1. Sí, pero esa sale más o menos rápido. Menos 3 y todo eso derivado. ¿Ya? Entonces, esa función, primero que nada, es una resta, ¿cierto? La resta de 7x elevado a 6 menos 3. Entonces, por regla, bueno, esta es la regla de la suma de la resta, da lo mismo. Cuando hay una resta, esto sería entonces el 7x elevado a 6 derivado menos el 3 como función también derivado. ¿Sí? Con la suma y con la resta, la derivada se comportaba bien. ¿Sí? O sea, eh, la derivada de una resta es la resta de las derivadas por separado. Lo mismo con la suma. ¿Ya? Así que esto sería... Y ahora hay que derivar cada uno. ¿Sí? Aquí tengo la función x elevado a 6 multiplicado por un 7. Ya había otra propiedad que decía que cuando tenía una constante, que en este caso sería el 7, multiplicando una función, que en este caso sería la x elevado a 6, la constante se podía sacar de la derivada o dejarla ahí multiplicando nomás y derivar solo lo que es función. ¿Ya? Y bueno, la derivada del 3 todavía la voy a dejar expresada. ¿Sí? Saqué la constante. Las constantes siempre se mantienen ahí multiplicando, ¿no? ¿Ya? Y bueno, para el x elevado a 6 sí tenemos, esa era una de las derivadas que había que saberse, esa de que le baja el 6 y le resto 1 al exponente. Entonces esto sería 7 por baja el 6 y le resto 1 al 6 y quedaría elevado a 5 y la derivada de un número constante era 0. Así que esa sería la deriva. Bueno, escribiéndola mejor sería 42x elevado a 5. ¿Ya? Sí, yo sé que algunos quizás que ya tienen práctica con esto lo hubieran hecho más rápido. Está bien, lo pueden hacer saltándose ciertos pasos si es que no se complican. ¿Ya? Pero hay gente que jamás ha visto esto, que probablemente es la mayoría, así que lo hacemos bien paso a paso nomás. ¿Bien hasta ahí? Ya, calculemos el otro, que el otro sí es, un poco más complejo, el segundo.
Entonces aquí tenemos que derivar x ln de x por e elevado a x. Todo eso derivado. ¿Ya? Entonces, aquí es donde ocurre lo que yo les decía, que uno no tiene una regla del producto para un producto de 3 cosas. Uno tiene una regla del producto para un producto de 2 cosas, ¿no? Entonces aquí va a haber que asociar. En el fondo, decir que, bueno, da lo mismo como asocien, pero una forma sería decir que x ln de x es una función y la exponencial es la otra. Y trabajar el producto de 2. También podrían asociar el ln con la exponencial, o podrían incluso asociar el x con la exponencial. Da lo mismo. Da lo mismo, les va a dar igual. ¿Ya? Entonces, la regla del producto, si ustedes tenían una f por una g, la voy a anotar aquí abajito de la regla de la división, si tenían una f por una g y eso lo tenían que derivar, era el f derivado por el g sin derivar más el f sin derivar por el g derivado. ¿Cierto? Eso es como la parte de materia que hay que saberse. F por g derivado era primero derivado, segundo normal, más el primero normal, segundo derivado. No es f' por g', que era lo que a uno le gustaría que fuese. ¿Ya? Entonces, en este caso, el f sería el xln y el g sería la exponencial, porque estoy asociando de esa manera. ¿Ya? Así que sigamos la fórmula, ¿no? Pues sería el xln derivado, ¿ya? Por el g, que es la exponencial sin derivar, más el xln sin derivar, por el e elevado a x derivado. ¿Sí? Ahí está aplicada la regla del producto. ¿Ya? Y ahí está casi llegar y calcular, pero todavía hay que, si se fijan, en el paréntesis de corchete, donde está el xln de x, hay que ocupar de nuevo la regla del producto. Porque xln de x sigue siendo un producto. Entonces eso es lo que ocurre cuando hay 3 términos multiplicándose. Van a tener que ocupar 2 veces la regla de la multiplicación como para descomponerlo completamente. Entonces aquí, de nuevo hay que considerar como si la x fuese una función y el ln de x fuese otra función. Ese es el producto. El x por el logaritmo natural. Entonces sería el x derivado por el ln sin derivar más el x sin derivar por el ln derivado. Ya, y eso es el paréntesis de corchete. Y esto de nuevo va por la exponencial más todo el término que está aquí a la derecha, que lo voy a copiar igual. Todavía no lo voy a resolver. Va. X ln de x por e elevado a x derivado. ¿Ya? Hasta el momento como que he ocupado las reglas y dejado todas las derivadas expresadas, pero no he calculado, no me he puesto a decir quién es quién. Pero ahí ya tenemos todo listo. Ahora ya no hay más reglas del producto que descomponer. Si se fijan, las funciones que están derivadas ahora son funciones, una función, no es un producto, no es una suma, no es una división. Es la x, que es una función que le sabemos la derivada, el logaritmo natural, que también le sabemos la derivada, y es la exponencial, que también le sabemos la derivada. ¿Ya? La función x, ¿cuánto sería la derivada de la función x? ¿Cuánto? ¿Cero? ¿Qué reglas habría que usar? Esta es como una x elevado a n, ¿o no? Es como una x elevado a n, lo voy a poner aquí arribita. Solo que es un x elevado a 1, ¿sí? Entonces, si yo lo derivo, tiene algo que ver con el 0, pero el resultado final no es 0. Es, bueno, baja el 1 y el x queda elevado a 0. Y x elevado a 0, bueno, cualquier número elevado a 0 es 1. Así que esto va a ser 1.
¿Ya? Así que la derivada de la función x es 1. Por lo tanto, va a quedar 1 por logaritmo natural de x. Y eso es logaritmo natural de x, ¿no? ¿Ya? Cuando tienen una x solita, la derivan como una x elevado a n. O bueno, como una x elevado a 1 en este caso. ¿Ya? Y bueno, el logaritmo natural había que sabérselo nomás. La derivada del logaritmo natural de x era 1 partido por x. ¿Sí? Así que queda x por 1 partido por x. Y todo eso está por la exponencial de x más x ln de x. Y la derivada de e elevado a x se mantiene igual, ¿cierto? Era la misma función. Esa es la única función que cuando la derivo queda idéntica. Ah, bueno, de hecho esto se puede simplificar un poco, ¿no? Um, no, los términos son distintos. O sea, podemos simplificar solo el x partido por x. Entonces esto sería, voy a multiplicar igual así, la exponencial con cada uno de los términos del corchete. Entonces quedaría ln de x por e elevado a x más x partido por x es 1, ¿cierto? Así que 1 por e elevado a x. Así que va a dar e elevado a x. Más ese, nada que hacer con eso. X, logaritmo natural de x, exponencial de x. Ya, así que ese es el resultado del 2. Ya, acá insisto que si hubieran partido asociando f y g de otra manera, al calcular todas las derivadas, bueno, igual hubieran tenido que usar 2 veces regla del producto, y igual hubieran llegado a lo mismo. Ya, así que ahora hay que reemplazar 1 y 2 en toda esa función que está allá al lado derecho. ¿Ya? Así que eso lo voy a hacer aquí abajo. Sí, porque la expresión es bien grandecita. Ya, entonces, reemplazando 1 y 2 en la función, ¿cierto? Reemplazo 1 y 2 en h'. Ya, entonces me va a quedar que Profe, h', dígame, le escucho. es que faltó la derivada del elevado a x de la derecha, ¿o no? No, faltó. Lo que pasa es que el e elevado a x, o sea, la derivada del e elevado a x es e elevado a x. Ah, verdad, ya. Por eso pareciera que no la derive, pero sí la derive. Lo que pasa es que su derivada es ella misma. ¿Ya? Así que ahora hay que reemplazar todo. Y me parece que no se va a simplificar mucho. Así que ya, aquí primero va el 1 que nos dio 42x a la quinta. Y eso va por x ln de x exponencial de x. ¿Cierto? Menos el 7x elevado a 6 menos 3 por la derivada del punto 2, que es este término rojo que tenemos aquí al final. Así que sería ln de x por e elevado a x más e elevado a x más x ln de x por exponencial de x. ¿Ya? Y todo eso está partido por el mismo término al cuadrado.
por x, logaritmo natural de x por exponencial de x al cuadrado. Y la fracción aquí sería abarcando todo eso. Profe, una pregunta. Dígame. Cuando derivamos la primera cosa, ¿qué hizo con la derivada de 3? Lo que pasa es que la derivada de un número constante es 0. O sea, cuando tienen la derivada de un número que no contiene x, eso directamente es 0. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Bueno, esa es la expresión, pues es horrible. Es que la función era horrible, así que su derivada no podía ser menor. Yo creo que esto se puede simplificar. Ciertas cositas hay en común que se podrían simplificar. Pero bueno, en este caso queríamos solamente ver bien cómo ocupar las reglas, que sepan cómo determinar cada cosa, hacerlo ordenadamente y reemplazar. Ya, así que con eso es suficiente por ahora. Sí, sí, sí. Esa es la función derivada de la otra. ¿Ya? Ahora, por ahora queremos ver las reglas y cómo se ocupan, por eso lo dejamos hasta ahí nomás. Pero claro, después uno con la derivada de la función hace otras cosas, pues se pone a determinar otras cosas a partir de esta nueva función. Entonces ahí sí vamos a tener que simplificarla por conveniencia, para no trabajar con ese monstruo, pero por ahora queríamos saber cómo se derivaba, ¿no? Además, en general, cuando uno ya ve aplicaciones de la derivada, difícilmente aparecen funciones tan monstruosas como esta. Generalmente son funciones más sencillas. Pero bueno, hay que saber derivar lo más difícil para que el resto sea sencillo. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿O alguna otra duda? Ya, súper. Entonces, esta es de la presentación 11, estas son las reglas de derivación básica. Volvamos nomás al PDF. Eso, gracias. Ya, así que ahí están las reglas de derivación básica, que eso se refiere a suma, resta, multiplicación, división. Ya, eso fue todo lo que hicimos acá. Entonces ya estamos listos. Pasamos a la presentación 12, que es de regla de la cadena. Ya, bueno, veamos. ¿Qué es esta cosa de la regla de cadena? Lo que vamos a hacer ahora es, muy asociado con lo mismo, vamos a determinar la derivada de una función compuesta usando la regla de la cadena. ¿Ya? Con lo que hicimos recién, sabemos calcular la derivada de una función que es producto de otras dos, que es división de otras dos, que es suma de otras dos o que es resta de otras dos. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando una función es composición de otras dos? ¿Sí? Ahí es donde aparece la regla de la cadena. De hecho, tiene una lógica como bien distinta a las otras. Por eso se le dedica un tiempo solo a esta regla de derivación. ¿Ya? Porque la composición generalmente es la operación entre funciones más compleja de entender. Entonces, cómo derivarla también es más complicado. Ya, entonces, hemos visto cómo calcular derivadas de suma, resta, multiplicación y división. Ya, como les dije recién, la regla de la cadena es una herramienta para calcular la derivada de una composición de funciones. ¿Ya? Y de hecho, una de las principales dificultades para poder calcular la derivada de una composición es lograr identificar cuáles son las funciones que se están componiendo. ¿Ya? Porque cuando uno tiene un producto es fácil saber qué funciones se están multiplicando, si se ve al tiro. Pero cuando está en composición, como componer dos funciones es como meter una función dentro de la otra, eso a veces es complicado, saber cuáles son las funciones que se están componiendo. Ya, entonces vamos a tratar de ir en esa dirección primero. Antes de ponernos a usarla, antes de dar el teorema de regla de la cadena, vamos a ver cómo determinar, cuando nosotros vemos una función, cómo determinar cuáles son las funciones que componen esa función. ¿Ya? Por ejemplo,
la función ln de x cuadrado, esa es una composición de funciones. ¿Ya? Porque tenemos una función que está dentro de otra. No es un producto, no es una división, es una composición. Hay una función que está dentro de otra. ¿Ya? Bueno, antes de mostrarles eso, si se fijan, es la función x cuadrado la que está dentro de la función logaritmo natural. ¿Ya? Entonces es una composición de dos funciones. Una es el logaritmo natural, ya que le estamos llamando f, y aquí cambié el símbolo, no le puse la x como para no confundir. Ya le he mencionado en otros momentos que las funciones se pueden escribir con cualquier símbolo. Uno usualmente usa la x porque siempre se ha usado x, pero uno le puede poner cualquier símbolo a una función. Entonces, si se fijan, la función f de triangulito es el logaritmo natural de triangulito. Ya triangulito podría ser cualquier cosa. Generalmente usa una x uno, pero aquí estoy usando otro símbolo porque la x la está ocupando la g. Ya, entonces, en la función logaritmo natural de x cuadrado, tenemos una composición de dos funciones, la logaritmo natural y la cuadrática. ¿Ya? Entonces, esa es la situación actual. Sabemos la derivada de cada una, ¿cierto? Sabemos la derivada del logaritmo de triangulito. Sería 1 partido triangulito, ¿sí? Porque el logaritmo de x era 1 partido por x. Y por separado también sabemos la derivada de x cuadrado. La derivada de x cuadrado es 2x. ¿Ya? Pero aún no tenemos la derivada de la composición de ambas. O sea, ¿cómo yo puedo saber la derivada de logaritmo natural de x cuadrado si ya sé la derivada del logaritmo por separado y ya sé la derivada de la x cuadrado por separado? ¿Ya? ¿Qué pasa cuando las compongo? Entonces ahí es donde viene el teorema a relacionar estas derivadas. Ya, por si están anotando, vamos a esperar un segundo antes de enunciar el teorema. Ya. Entonces, teorema, conocido como la regla de la cadena, dadas dos funciones, f y g, ya dos funciones reales y derivables, entonces, para x tal que x pertenece al dominio de g y g de x, ahí se borró algo, bueno, lo que tendría que decir ahí es que x pertenece al dominio de g y que el g de x pertenece al dominio de f, ¿ya? Seguramente por un tema de formato se desapareció el dominio y el símbolo de pertenece. Entonces, el x pertenece al dominio de g y al mismo tiempo el g de x pertenece al dominio de f. ¿Ustedes vieron composición de funciones en algún momento? En matemática avanzada 1 no se veía composición de funciones. Ya. Bueno, no me acuerdo ahora tampoco exactamente, pero esto de que el x pertenezca al dominio de g y que el g de x pertenezca al dominio de f es solamente para que la composición entre f y g exista en el x. ¿Ya? Entonces, en el fondo, si existe la composición, eso es lo que nos dicen estas condiciones, entonces se tiene eso. La derivada de la f compuesta con g, evaluada en x, es la f derivada, pero evaluada en g de x, por la derivada de g de x.
Ya, entonces, si existe la composición entre f y g, la derivada de la composición entre f y g es f' evaluada en g de x por g' de x. Ya, aquí fíjense que es la g la que está dentro de la f. ¿Sí? Siempre en una composición hay una función que está dentro de la otra. En este caso, la g está dentro de la f. Si esto uno le cambia el orden, también cambiaría el orden de la derivación. No sé si eh, recordarán, pero la f compuesta con g no necesariamente es igual a g compuesta con f. La composición no es una operación conmutativa. Si yo tengo una función f y una función g y compongo f compuesta con g, no me va a dar la misma función que si compongo en el sentido inverso. ¿Ya? Entonces es importante el orden de la f y la g, porque si están al revés, entonces cambia la función. ¿Ya? Y habría que aplicar la fórmula al revés. Ya, pero eso es la regla de la cadena. Entonces, derivemos el ejemplo anterior con esta regla. ¿Ya? Pensando en el ejemplo anterior, ¿se acuerdan que en el ejemplo anterior la g de x era x cuadrado? ¿Cierto? Y la f de algo era logaritmo natural de algo. Entonces, si g de x es lo que está dentro de la f, ya a la g de x le estoy llamando triangulito, entonces el teorema se reescribe así. ¿Sí? F evaluada en triangulito es f' evaluada en triangulito por la derivada de triangulito. Ya, en general esta notación es como más amigable. La última que di. ¿Sí? Generalmente uno usa esta notación que puse aquí al final cuando triangulito no es simplemente x, sino que triangulito es alguna otra función, pues x cuadrado o lo que sea, la raíz de x, cualquier cosa. Entonces, si ustedes tienen una función f que no está evaluada en x, sino que está evaluada en alguna expresión triangulito, entonces la derivada va a ser derivar la f, pero evaluarla en este mismo triángulo y por la derivada del triángulo. ¿Ya? Entonces, como ejemplo, resolvamos la derivada de logaritmo natural de x cuadrado, que fue el que vimos recién. Ya, pasémonos a la pizarra. Pero aprovechando que estaba en la pizarra, voy a escribir el teorema para poner lo que faltaba. ¿Ya? Entonces lo que decía es que si x está en el dominio de g y al mismo tiempo el g de x como número, ¿sí? Porque cuando uno tiene una función g y le evalúa un x, eso da otro número. Entonces el número g de x tiene que estar en el dominio de f. ¿Ya? Si eso ocurre, entonces el teorema nos decía que f compuesta con g, ¿sí? Esa es la función f compuesta con g, evaluar la g dentro de la f, la derivada de eso es igual a derivar la f, pero evaluarla en g de x por derivar la g evaluada en x. Ya, ese es el teorema. ¿Ya? Y la notación nueva era que si al g de x le llamamos triangulito, entonces la igualdad de arriba sería f evaluada en triangulito derivado es igual a f derivado evaluado en triangulito por la derivada de triangulito. ¿Se dan cuenta que es lo mismo estas dos igualdades, ¿no? Solo que estoy cambiando el g de x por triangulito. La misma cosa. Que la de abajo se ve como más sencilla, tanto paréntesis arriba puede ser un poco complicado. Ya, entonces veamos ahora sí el ejemplo.
Ya, esa es la derivada que tenemos que calcular. La derivada de logaritmo natural de x cuadrado. Ya, entonces, antes de tratar de usar el teorema, hay que identificar cuáles son las funciones f y g. ¿Ya? Fíjense que en el teorema la g es la que está dentro de la f. Y en esta función, la x cuadrado está dentro del logaritmo. ¿Ya? Así que la función que está dentro, o bueno, escribamos primero la que está afuera. La función que está afuera es la f y sería el logaritmo natural de triangulito. ¿Cierto? Esta es la función que va a recibir a la otra dentro del triangulito. ¿Cierto? Entonces, f sería el logaritmo natural y la g de x es la que está dentro de la f, en este caso, x cuadrado. ¿Ya? Que este mismo sería el triangulito. ¿Ya? Entonces, hay que calcular f' de triangulito y la derivada de triangulito. Ambas. ¿Sí? Por lo tanto, de la derivada, o sea, el f' de triangulito sería derivar el logaritmo natural de triangulito. Y el logaritmo natural de triangulito, o sea, la derivada de eso, es 1 partido por triangulito. ¿Ya? Y la derivada de triangulito, ¿ya? O la derivada del g, que en verdad es lo mismo que la derivada de triangulito, es 2x, ¿cierto? Que se deriva como una x elevado a n. ¿Ya? Por lo tanto, lo que nos dice el teorema es esto, lo que estoy encerrando ahí con rojo. Eso es como la igualdad principal del teorema, que es la misma de arriba, solo que ahí está escrito más simplificado. Por lo tanto, usando el teorema dentro de esta función, la derivada de la composición sería el producto de 1 partido triangulito con el 2x. ¿Ya? Por lo tanto, por regla de la cadena, la derivada del logaritmo natural de x cuadrado sería 1 partido triangulito por 2x. ¿Ya? Pero bueno, por supuesto que no podemos dejar el resultado de la derivada dependiendo de triangulito. Hay que reemplazar triangulito por lo que era triangulito. En este caso, ¿quién era el triangulito? Era el x cuadrado, ¿cierto? Entonces hay que dejarlo escrito de esa manera. Va, era 1 partido triangulito, así que es 1 partido por x cuadrado. Así que la derivada sería, eh, se va una x de arriba con una x de abajo. Ya, esa sería la derivada, 2 partido por x.
¿Alguna duda? Ya, espectacular. Ya, si no hay duda, entonces volvamos nomás a la presentación. Ya, ahí quedó listo ese ejemplo entonces. Ya se fijan que es importante determinar qué funciones se están componiendo antes de intentar calcular la derivada. Pero así como en palabras simples, una vez que uno determina cuáles son las funciones que se están componiendo, que en este caso era logaritmo de algo por x cuadrado, ¿cierto? O sea, logaritmo de algo con x cuadrado, esas son las dos que se están componiendo. Entonces uno deriva cada una por separado. Derivamos el logaritmo de algo y eso es 1 partido por el algo. Y derivamos la x cuadrado que tiene derivada 2x. Entonces después se multiplican esos dos resultados y esa es la derivada. ¿Ya? Pero bueno, aquí solamente tenemos una composición de dos funciones. Entonces, observación, la regla de la cadena se puede aplicar para una composición de más de dos funciones. ¿Ya? O sea, que haya, por ejemplo, tres. O sea, una dentro de otra y eso dentro de una tercera. ¿Sí? Ahí de nuevo se puede adaptar la regla de la cadena. Como por ejemplo, esa función que está ahí. De hecho, esa función tiene... ¿De cuántas funciones se están componiendo ahí? ¿Cuántas serían? Entre 3 y 4. Al menos 3, ¿cierto? Al menos 3. Ya, ¿cuáles son las 3 que logran ver? El logaritmo, la raíz, la exponencial y la x cuadrado. También es una función. ¿Ya? Así que sí, esas son las 4. Son 4 funciones que se están componiendo. Y de hecho ahí está clarito el orden. La x cuadrado está dentro de la exponencial. ¿Ya? La exponencial está dentro de la raíz. Y la raíz está dentro del logaritmo. ¿Ya? Entonces, uno tiene que saber derivar por separado la x cuadrado, la exponencial, la raíz y el logaritmo. Y después multiplicar esas 4. ¿Sí? Solo que cuando uno derive el x cuadrado va a estar evaluado en x. Eso está bien. Pero cuando uno derive la exponencial, no va a ser la exponencial de x, sino que va a ser la exponencial de x cuadrado. Eh, Cuando uno derive la raíz, tampoco está derivando la raíz de x, está derivando la raíz de todo ese término, y el logaritmo natural está evaluado en la raíz de todo eso. ¿Ya? Entonces, ahí hay que ver cómo se ajustaría el teorema. ¿Ya? Volvamos a la pizarra, por favor. Entonces, vamos a borrar. Ya, así que no vamos a enunciar de nuevo el teorema para más funciones. Es mejor saber cómo ocuparlo, si al final la lógica es la misma. Teniendo el enunciado de dos funciones es suficiente para ingeniárselas y derivar más. Ya, entonces, derive f de x igual a logaritmo natural de la raíz de e elevado a x cuadrado. Ya, si es que alguno lo está pensando, aquí no se va el cuadrado con la raíz. Ya, porque el cuadrado solo se está aplicando en la x. En cambio, la raíz se está aplicando en la exponencial completa. ¿Ya? Entonces, esto sería, ya, primero escribamos las funciones que están en la composición. La función de más afuera, sí, es bueno ponerle un orden, ya sea de afuera para adentro o de adentro para afuera. La función de más afuera es el logaritmo natural, que no está evaluado en x, sino que está evaluado en alguna otra cosa. ¿Sí?
O bueno, a ver, déjenme escribir algo antes de poner esto. Digamos, F es una composición de, primero que nada, el logaritmo natural de algo, ¿cierto? Segundo, la raíz, ¿ya? Pero aquí tampoco puedo poner la raíz de x, sino que tengo que poner, bueno, algún otro símbolo de cuadradito. Sabiendo que cuadradito es todo lo que está dentro de la raíz. Ya, tercero, la exponencial, pero tampoco puedo poner la exponencial de x porque es la exponencial de otra cosa. Pongamos exponencial de estrellita. ¿Ya? Y dentro de la exponencial, usando en lugar de estrellita, está x cuadrado. Ahí recién apareció la x. Siempre la función que está más adentro es la que está con la x. Todas las demás usan alguna otra expresión. Ya, entonces f es una composición de esas cuatro funciones y nosotros sabemos derivar las cuatro por separado. ¿Sí? Entonces calculemos la derivada de las cuatro por separado. Entonces, la derivada de el logaritmo, ya sabemos, lo hicimos en el ejercicio anterior, era 1 partido por el argumento. ¿Ya? La raíz también tenía su derivada, que una forma de derivar la raíz era pensar la raíz como un elevado a un medio. Pero había otra directa que era más rápida, que era 1 partido por n, la raíz enésima de x elevado a n menos 1. ¿Sí? Así que aquí sería, la derivada de cuadradito sería, o sea, de la raíz de cuadradito sería 1 partido por 2, porque aquí el n es 2, ¿cierto? Es 1 partido por n, donde n es el índice de la raíz, que en este caso es 2, por la raíz de índice n otra vez, es decir, índice 2, de triangulito elevado a n menos 1, es decir, a 2 menos 1, o sea, elevado a 1, ¿no? Ya, esa es la derivada de la raíz. La raíz cuadrada de cuadradito es 1 partido 2 raíz de cuadradito. Ya, voy a escribir esta un poquito más abajo para que no se me mezcle con las demás. Ya, e elevado a estrellita, ¿qué derivada tiene eso? La misma, ¿cierto? La misma función. Ya, así que nos falta solamente la de la x cuadrada. Ya, entonces la derivada de x cuadrado, ya como bien saben, baja el 2, se le resta 1 al exponente, entonces sería 2x. Ya, entonces por el teorema, va por, digamos, por regla de la cadena el tiro. Por regla de la cadena, ya, el ln evaluado en raíz de e a la x cuadrado derivado sería, bueno, el producto de todas esas, ¿ya? Sería el 1 partido triangulito multiplicado por el 1 partido 2 raíz de cuadradito por e elevado a estrellita y por 2x. El producto de todas esas.
O sea, es la derivada del logaritmo en el fondo. Se fijan que es la derivada del logaritmo primero por la derivada de la función que viene más adentro, que es la raíz. Solo que cada una evaluada a donde viene. Por la derivada de la exponencial, ¿cierto? Y lo que viene más adentro, la derivada del x cuadrado. Eso sería. Ya, pero obviamente no podemos dejar nuestro resultado con cuadraditos, estrellitas y triangulitos, sino que tenemos que reemplazar todo por lo que era. ¿Ya? En este caso, el triangulito, ¿de dónde salió el triangulito? Era lo que está dentro del logaritmo. ¿Quién sería entonces el triangulito? Claro, claro, la raíz de la exponencial de x cuadrado. Entonces sería 1 partido por la raíz de e elevado a x cuadrado. O sea, 1 partido por la raíz de e elevado a x cuadrado por 1 partido el doble de la raíz de cuadradito. ¿Quién era cuadradito? Claro, muy bien, sería la exponencial de x cuadrado, ¿cierto? Porque acuérdense que eh, cuadradito salió es lo que está dentro de la raíz, ¿ya? Y en la función lo que está dentro de la raíz es justamente el e elevado a x cuadrado. ¿Ya? Bueno, voy a borrar eso que rayé recién. Entonces, muy bien, eso sería e elevado a x cuadrado por e elevado a estrellita. ¿Quién sería estrellita? El estrellita era el exponente del x cuadrado, por lo tanto, o sea, de la exponencial, digamos mejor. Entonces sería e elevado a x cuadrado. Y por 2x. Así que ahí sí está bien, pues ahí está dado eh, como corresponde, con x, que es la variable de la función al final. ¿Ya? Esa es la regla de la cadena entonces. De esa forma sería una composición de funciones. ¿Sí? Pongamos un ejercicio. Ese era ahí terminaba el último ejemplo de la presentación, pero me gustaría que intenten hacer uno por ustedes mismos. Voy a escribir acá en la pizarra uno nuevo. Pongamos el ejemplo 3. Profe, una pregunta. Dígame, le escucho. ¿Por qué la última del x al cuadrado no es 2 por e elevado a x? Am, a ver, déjame ver. En el término que voy a encerrar ahora con rojo. ¿En ese? No, en el siguiente. En el 4 sería. En el ¿Por qué punto solo se 4. toma el x al cuadrado? Ah, en el punto 4, acá a la izquierda. Ahí. Sí, sí. Eh, a ver, es que nosotros aquí estamos enumerando las funciones que se están componiendo desde afuera hacia adentro. Y nosotros en el punto 3 ya teníamos la exponencial de algo. Entonces hay que preguntarse ahora, para ver quién es la cuarta función, quién es ese algo. ¿Quién es la estrellita en el fondo? Y la estrellita es el x cuadrado, porque el exponente, ahí en la función es el exponente de la e. No, no se Ese es el toma estrellita. la e. Claro, no se toma la e. Ya, Porque perfecto. el x cuadrado es el argumento del e elevado a tal cosa. ¿Ya? Siempre hay que tratar de identificar quién es el argumento de quién. En este caso, el x cuadrado era el argumento de la exponencial
la exponencial era el argumento de la raíz era el argumento del logaritmo natural. Ya, veamos otro ejemplo, como para que se vayan soltando un poco con esta idea. Em, ya, traten de hacer eso. Derive g de x igual a esa función. Primero tienen que identificar cuántas funciones se están componiendo, después cuáles son esas tres funciones, después derivar cada una por separado, usando otros símbolos. Bueno, igual después uno no hace eso de los triangulitos, cuadraditos, estrellitas cada rato. La idea es, para partir sirve, pero después la idea es que se saquen esa costumbre para que lo hagan más rápido. Ya vamos a esperar 3 minutos. Son las, bueno, no son las 8:32, este está con la hora cambiada. Son las 9:32 hasta las 9:35. Y ahí lo hacemos acá en la pizarra. Y ahí tienen el ejemplo de arriba para que vayan comparando. Ya. Démosle. Ya, ¿les salió? Más o menos.
Había una pura sutil diferencia con respecto al problema pasado. Ya, pero ahí lo vamos a ver. Primero, ¿cuántas composiciones habían? ¿Cuántas funciones? Yo creo que ahí se enredaron, ¿no? Ya, pero ¿cuáles son las posibles cantidades? 3 o 4, ¿cierto? Ya, yo sabía que sí, por ahí está la cosa, 3 o 4. Ya, en este caso hay 3, ¿sí? Porque la función de más adentro, la x cubo más e elevado a x, eso ya no es una composición, pues es una suma, ¿ya? Entonces, las funciones serían, eh, bueno, igual uno ya, la idea es que lo hagamos más rápido, tratemos de hacerlo al tiro. Al tiro por regla de la cadena, como para que vean cómo uno la usa cuando ya tiene cierta práctica. Uno dice ya, la derivada entonces de esta función es, y va derivando de afuera hacia adentro. Entonces sería, primero la derivada de la raíz, ¿ya? Y la derivada de la raíz, bueno, es 1 partido por 2 veces la raíz, ¿cierto? 1 partido 2 veces la raíz de, aquí hubiéramos usado un símbolo, cuadradito, circulito, ¿cierto? Pero ahora pongamos directamente lo que es. Es ln de x cubo más e elevado a x. ¿Ya? Como para saltarnos esto de usar el símbolo y después reemplazar por lo que era. Después, adentro de la raíz viene un logaritmo natural. ¿Ya? La derivada del logaritmo natural es 1 partido por el argumento. Entonces, derivamos el logaritmo natural diciendo que es 1 partido por el argumento. ¿Y quién es el argumento del logaritmo natural? Es x cubo más e elevado a x. Evitando también usar 1 partido triangulito como lo habíamos estado usando en los ejercicios anteriores. ¿Ya? Y después entonces me faltaría solamente por la derivada de la tercera función, que es la x cubo más e elevado a x. ¿Sí? La derivada de la función x cubo más e elevado a x sería 3x cuadrado más e elevado a x, ¿cierto? ¿Ya? Y eso sería. Sí, que si lo hicieron con simbolitos, esta era la derivada de la raíz. ¿Ya? Podría haber sido 1 partido 2 raíz de cuadradito, ¿cierto? Esta era la derivada del logaritmo natural. Y esta es la función que está más adentro, po, derivada de la función del argumento del logaritmo. Que esta no es exponencial ni, ni polinomio, una suma. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Le había dado eso? Parecido. Ya, sí está bien. Sí, la regla de cadena es súper enredada. Esto de que va una función dentro de otra y de repente uno tiene que usar simbolitos como para abstraerse de la idea. Pero la cosa es que es un producto de derivadas de afuera hacia adentro. ¿Sí? Y el último, siempre lo último, es la derivada de lo que está más adentro, que en este caso es la 3x cuadrado más elevado a x. ¿Ya? Así que bueno, esos son el cálculo de derivadas. A partir de la próxima clase vamos a empezar a ocupar las derivadas para lo que sirven. Pues en este caso, en este momento estamos trabajando como calculadora casi, ¿sí? Solo derivando funciones, pero después ya las vamos a ocupar en distintos contextos, de contextos económicos, etcétera. ¿Ya? Así que eso sería todo por hoy. Nos vemos el miércoles. Chao, chao. Chao, profe. Adiós.